Dos hermanitas enfrentan un dilema. Su madre no podrá asistir a la presentación del Día de la Familia. En un gesto valiente, ellas invitan a un desconocido elegante para fingir ser su padre. Pero lo que empieza como una fantasía inocente revela un vínculo real que cambia el destino de todos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol de la tarde entraba por las rendijas de la cortina descolorida, dibujando franjas doradas en el suelo de cemento pulido del pequeño piso. Lucía y Leticia, dos niñas de 7 años idénticas en todo excepto en la forma de atarse el pelo, estaban sentadas en el suelo del salón, rodeadas de lápices de colores y folios de papel arrugados. La vieja televisión del rincón transmitía dibujos animados a bajo volumen, más como compañía que como entretenimiento real. Las dos dibujaban con la concentración típica de quien transforma un papel en blanco en un universo entero. Lucía, la mayor, por exactamente 12 minutos, llevaba el pelo recogido en 2 trenzas altas que se balanceaban cuando movía la cabeza. Leticia prefería una coleta sencilla, siempre medio torcida porque insistía en hacérsela sola. En ese momento, Lucía dibujaba una casa enorme, con ventanas de colores y un jardín lleno de flores que parecían explotar en la página. Leticia, por su parte, se esmeraba en los detalles de 3 figuras de palitos, una más grande en el centro, 2 más pequeñas a cada lado, todas cogidas de la mano. La puerta de entrada se abrió con el chirrido característico que anunciaba la llegada de alguien. Marina entró cargando 2 bolsas del supermercado, el pelo castaño recogido en un moño improvisado, el rostro marcado por el cansancio de quien se había despertado a las 5 de la mañana y aún tenía una larga noche por delante. Tenía 28 años, pero a veces parecía cargar con el peso de 40. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron al ver a sus hijas en el suelo del salón. ¡Mamá!, gritaron las dos al unísono, soltando los lápices y corriendo a abrazarla por las piernas. Marina sonrió, esa sonrisa cansada pero genuina que guardaba solo para ellas, y les pasó la mano por el pelo a las dos. «Hola, mis amores. ¿Todo bien por aquí? ¿Habéis tomado la merienda que os dejé preparada?» «Sí», respondió Lucía, orgullosa. «Y ayudé a Leti a hacer los deberes de matemáticas». «Eres muy buena, mi amor». Marina dejó las bolsas en la pequeña mesa de la cocina americana, separada del salón solo por una estrecha barra. «¿Y tú, Leti? ¿Conseguiste hacerlo todo bien?» Leticia asintió, pero su mirada estaba fija en algo que Marina sostenía en la mano. Era un sobre blanco, doblado por la mitad. La niña conocía ese tipo, de papel. Venía del colegio. Marina se dio cuenta de la mirada y suspiró. Se sentó en el sofá raído de 2 plazas, el único mueble realmente cómodo que poseían, y abrió el sobre con cuidado. Las gemelas se acercaron, curiosas y un poco aprensivas. Los comunicados del colegio rara vez eran buenas noticias. Generalmente hablaban de materiales que necesitaban comprar, excursiones que costaban dinero o fiestas que requerían disfraces. «¿Qué es, mamá?», preguntó Lucía, subiéndose al sofá a su lado. Marina leyó en silencio, y las niñas vieron cómo cambiaba su rostro. No era exactamente tristeza, pero algo parecido. Una preocupación que intentaba disimular, frunciendo ligeramente el ceño. Dobló el papel de nuevo y forzó una sonrisa. «Es sobre la fiesta de fin de curso del colegio. Será la semana que viene». Leticia dio una palmada, animada. «Me encantan las fiestas de fin de curso. ¿Vamos a bailar de nuevo?» «Sí, vais a bailar, amor». Marina se pasó la mano por la cara, como si quisiera alejar algún pensamiento incómodo. «Pero este año es un poco diferente. Es una fiesta con un tema especial. El Día de la Familia. Cada niño tiene que llevar a un familiar para ver la actuación». El entusiasmo de Leticia se enfrió un poco. «¿Tú vas a venir, verdad, mamá?» Marina se mordió el labio inferior. Quería decir que sí. Quería prometer que estaría allí, en primera fila, aplaudiendo y sacando fotos con el móvil viejo. Pero la verdad era más complicada que eso. Trabajaba como camarera en el restaurante Villaverde,
un establecimiento grande en el centro de Madrid que atendía a ejecutivos y turistas. Hacía turnos largos, de 11 de la mañana a 10 de la noche, con una breve pausa a media tarde. Además, 3 veces por semana iba directamente del restaurante a la Universidad Complutense, donde cursaba la carrera de administración por la noche. Era una rutina agotadora, pero necesaria. Marina soñaba con un futuro mejor para sus hijas y sabía que la educación era el único camino posible. 2 semanas atrás, Leticia había tenido un virus fuerte. Fiebre alta, vómitos, debilidad. Marina había faltado al trabajo 2 días seguidos para cuidarla, llevarla al centro de salud, asegurarse de que la medicación hiciera efecto. El gerente del restaurante no se había alegrado. Había sido comprensivo, pero había dejado claro que nuevas ausencias serían problemáticas. Marina llevaba 3 años trabajando allí. Era querida por sus compañeros. Conocía la carta de memoria. Sabía tratar con clientes difíciles, pero también sabía que las camareras eran fácilmente reemplazables. No podía arriesgarse a perder ese empleo. No ahora. No con 2 hijas que criar sola. ¿Mamá? La voz de Lucía la trajo de vuelta. ¿Vas a venir o no? Marina respiró hondo. No sé si podré, mi amor. El viernes es uno de los días de más trabajo en el restaurante. Si falto de nuevo, puedo tener problemas. El silencio que se instaló en el salón fue pesado. Lucía y Leticia se miraron. Ese tipo de comunicación silenciosa que solo los gemelos parecen dominar. No necesitaban decir nada para entender lo que la otra estaba pensando. Todos los demás niños tendrían a alguien allí. Madres, padres, abuelos, tíos. Ellas serían las únicas en el escenario sin nadie en el público. La única familia incompleta. Las únicas sin nadie para aplaudir. Marina vio la decepción en los ojos de sus hijas y sintió que el corazón se le encogía. Voy a intentarlo, ¿vale? Voy a hablar con mi jefe, a ver si consigo cambiar el turno con alguien. Pero no puedo prometer nada. Está bien, mamá, dijo Lucía en voz baja. Lo entendemos. Pero Marina sabía que no estaba todo bien. Conocía a sus hijas lo suficiente como para darse cuenta de cuándo estaban guardando rencor, tragándose la tristeza. Se levantó, fue a la cocina y comenzó a guardar la compra. Arroz, lentejas, pasta, aceite, algunas frutas, un paquete de galletas. Lo básico, siempre lo básico. Mientras lo colocaba todo en los apretados armarios, pensaba en cómo le gustaría poder darles más. No solo cosas materiales, sino tiempo, presencia, la sensación de que tenían una familia completa. Las niñas volvieron a sus dibujos en el suelo, pero el ambiente era diferente. No hablaban, no reían, solo coloreaban mecánicamente, perdidas en pensamientos que los niños de 7 años no deberían tener. Esa noche, después de que Marina se fuera a clase, dejando a las niñas cenadas y con la puerta cerrada con llave por dentro, Lucía y Leticia se quedaron despiertas más allá de la hora permitida. Tumbadas en la cama individual que compartían, mirando el techo agrietado, hablaban en susurros. «Leti, ¿crees que mamá conseguirá venir?», preguntó Lucía. Leticia tardó en responder. «Creo que no. Está muy preocupada por el trabajo. Todos los demás niños van a tener a alguien allí. Vamos a ser las únicas solas». «Lo sé». Silencio. Después, Lucía se giró de lado mirando a su hermana. «¿Y si le pedimos a otra persona que venga?». Leticia frunció el ceño. «¿Qué otra persona? No tenemos a nadie más». Era verdad. Marina era hija única, y sus padres ya no estaban. Del lado del padre de las niñas no sabían nada. Marina nunca hablaba de él. Cuando preguntaban, ella solo decía que él no formaba parte de sus vidas y cambiaba de tema. Con el tiempo, las gemelas dejaron de preguntar. «¿Y si le pedimos a alguien que finja?», insistió Lucía, la voz cargada de una esperanza infantil y desesperada. «Como alguien que encontremos y le pidamos que vaya solo por un día, solo para que no nos quedemos solas». Leticia abrió los ojos de par en par. «Eso es una locura, Lu. No conocemos a nadie que haría eso.
Pero podríamos conocer a alguien, podríamos pedírselo. ¿A quién? No sé. A alguien majo, alguien que parezca un padre. La idea era absurda, claro. 2 niñas de 7 años no podían simplemente abordar a un extraño en la calle y pedirle que fingiera ser su padre. Pero la lógica infantil no sigue los mismos caminos que la razón adulta. Para Lucía y Leticia tenía todo el sentido. Necesitaban a alguien. No tenían a nadie, así que encontrarían a alguien. A la mañana siguiente, un jueves soleado, las niñas se despertaron temprano. Marina ya se había ido a trabajar, dejando el desayuno preparado en la mesa. Pan con margarina, leche con cacao en polvo, plátanos. Comieron en silencio. Se pusieron los uniformes del colegio solas. Se lavaron los dientes y cogieron las mochilas. La rutina era tan automática que podían hacerla casi dormidas. El edificio donde vivían estaba en una calle tranquila del barrio de Chamberí, en Madrid. Era un edificio antiguo de 4 plantas, sin ascensor, con una fachada desgastada y una portería minúscula, donde el portero, el señor Osvaldo, pasaba los días escuchando la radio y haciendo crucigramas. Las niñas vivían en el tercero, piso 305. Bajaron las escaleras con cuidado, saludaron al señor Osvaldo, que siempre les sonreía, y salieron a la calle. El colegio estaba a 3 manzanas de distancia. Marina las llevaba cada mañana antes de coger el metro para ir al trabajo. But, en los últimos meses, había empezado a dejarlas ir solas, siempre que prometieran caminar siempre juntas y mirar a ambos lados antes de cruzar cualquier calle. Era una medida de necesidad. La universidad terminaba tarde y Marina, a menudo, no llegaba a casa hasta después de la medianoche. Las niñas necesitaban aprender a apañárselas. Esa mañana, sin embargo, Lucía tenía otros planes. Cogió la mano de Leticia y, en lugar de girar a la izquierda en la segunda esquina como siempre hacían, siguió recto. «Lu, el colegio está para allá», protestó Leticia señalando en la dirección correcta. «Lo sé, pero vamos a dar una vueltecita antes». «¿Una vuelta a dónde?» «Tú solo ven». Caminaron 2 manzanas más hasta llegar al Paseo de la Castellana, una de las vías más concurridas de la región. Los coches pasaban a toda velocidad, los autobuses resoplaban humo, los peatones apresurados se cruzaban en las aceras. Las niñas se pararon en una parada de autobús, fingiendo esperar, pero en realidad observando a la gente que pasaba. Hombres de traje con maletines ejecutivos, mujeres de tacón alto hablando por el móvil, repartidores de aplicaciones en motos ruidosas, vendedores ambulantes ofreciendo agua, caramelos, paraguas. Lucía buscaba a alguien específico. No sabía explicar exactamente qué, pero sentía que lo reconocería cuando lo viera. Alguien que pareciera de fiar, alguien que pareciera un padre. Leticia tiró de la manga de la blusa de su hermana. «Lu, vamos a llegar tarde a clase. Vámonos». «Un minutito más». Y entonces lo vio. Al otro lado de la avenida, parado frente a un edificio de oficinas de cristales espejados, había un hombre. Alto, debía tener unos 40 años, quizás un poco más. Llevaba un traje gris oscuro, corbata azul marino, zapatos negros impecablemente lustrados. Sostenía un maletín de cuero en la mano derecha y miraba el reloj de pulsera con cierta impaciencia, como si esperara a alguien que llegaba tarde. Tenía el pelo canoso en las sienes, el rostro bien afeitado, una postura erguida que transmitía confianza. «Es él», dijo Lucía, señalando discretamente. «¿Quién?» «Ese hombre de allí. Vamos a hablar con él». Leticia abrió los ojos de par en par. «Estás loca. Mamá dijo que nunca habláramos con extraños. Pero lo necesitamos. Ven». Antes de que Leticia pudiera protestar más, Lucía ya estaba cruzando la calle, sujetando con fuerza la mano de su hermana. Miraron a ambos lados, esperaron a que el semáforo se pusiera en rojo para los coches y cruzaron por el paso de peatones. El corazón de Leticia latía acelerado. Aquello era una locura, pero era la locura de su hermana,
y ella nunca conseguía decirle que no a Lucía. Llegaron al otro lado de la avenida y se acercaron al hombre. Estaba distraído mirando la pantalla del móvil, tecleando algo rápidamente. Lucía se aclaró la garganta. «Perdone, señor». El hombre levantó la vista, sorprendido. Miró a su alrededor, buscando a algún adulto que acompañara a las niñas. No vio a nadie. Se agachó ligeramente acercándose a su altura. «Hola, ¿estáis perdidas?» «No, señor», respondió Lucía con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma. «Solo queríamos hacerle una pregunta». El hombre sonrió, una sonrisa amable. «Podéis preguntar». Lucía respiró hondo. «¿Usted tiene hijos?» La pregunta lo pilló desprevenido. Parpadeó varias veces como si necesitara procesar lo que acababa de oír. «No, no tengo». «Entonces, ¿está libre el viernes por la mañana?» El hombre frunció el ceño, confundido pero todavía sonriendo. «Depende». «¿Por qué?» Lucía miró a Leticia, que asintió levemente con la cabeza dándole valor. «Porque queríamos pedirle un favor muy importante». «¿Qué tipo de favor?» Lucía tragó saliva. «Hay una fiesta en nuestro colegio el viernes. Es el día de la familia. Todos los niños tienen que llevar a un familiar para ver la actuación, pero nuestra madre no puede venir porque trabaja y puede perder el empleo, y no tenemos a nadie más. Así que pensamos que quizás usted podría venir, solo por un día, solo para que no nos quedemos solas en el escenario». El hombre se quedó completamente paralizado. Miró de una niña a la otra, intentando entender si aquello era una broma, una inocentada, algún tipo de cámara oculta, pero los ojos de las gemelas eran demasiado sinceros, demasiado desesperados. Sintió que algo se le encogía en el pecho. «¿Me estáis pidiendo que finja ser vuestro padre?» «Solo por un día», dijo Leticia por primera vez, la voz casi un susurro. «Solo para no estar solas». El hombre no sabía qué decir. Era la situación más extraña, más surrealista que había vivido jamás. Dos niñas desconocidas pidiéndole que asistiera a una fiesta escolar fingiendo ser su padre. Era absurdo, era inapropiado, estaba completamente fuera de lugar, pero había algo en los ojos de aquellas niñas que le impedía simplemente decir que no e irse. Una tristeza profunda mezclada con esperanza, un coraje desesperado. No estaban bromeando, estaban realmente solas. Realmente necesitaban a alguien. «No creo que sea una buena idea», empezó eligiendo las palabras con cuidado. «No me conocéis. Yo no os conozco. Esto no estaría bien». «Lo sabemos», dijo Lucía rápidamente, «pero no tenemos a nadie más. Y usted parece una buena persona. Parece un padre». El hombre sintió un nudo en la garganta. «Parece un padre». ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dicho algo así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había mirado y había visto algo más que al empresario de éxito, al ejecutivo ocupado, al hombre solitario que vivía en un piso demasiado grande y trabajaba hasta demasiado tarde? «¿Cómo os llamáis?» «Yo soy Lucía, ella es Leticia, somos gemelas». «Encantado, Lucía y Leticia. Yo me llamo Eduardo». Las niñas sonrieron y fue como si el sol hubiera salido de detrás de las nubes. «Encantadas, señor Eduardo. Mirad, entiendo vuestra situación. De verdad, pero no puedo simplemente aparecer en vuestro colegio fingiendo ser alguien que no soy. Eso causaría problemas, para mí y para vosotras». La sonrisa de las niñas desapareció. Lucía se mordió el labio inferior, luchando contra las lágrimas. «Está bien, lo entendemos. Disculpe las molestias». Se dieron la vuelta para irse, las manos todavía entrelazadas, y Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. Se vio a sí mismo a los 7 años, en un colegio público de las afueras de Madrid, participando en una obra de teatro donde todos los demás niños tenían a sus padres mirando, menos él. Su madre trabajaba como empleada del hogar y no podía faltar. Su padre nunca había estado presente.
Eduardo recordaba cómo se había sentido solo en aquel escenario, invisible, olvidado. Esperad. Las niñas se detuvieron y se giraron. ¿Dónde está vuestro colegio? Colegio Público Calderón de la Barca, dijo Lucía, los ojos brillando de esperanza renovada. En la calle de Zurbano. ¿Y a qué hora es la actuación? A las 9:30 de la mañana. Eduardo suspiró. Sabía que estaba cometiendo un error. Sabía que aquello podía salir mal de 1000 maneras diferentes. Pero no podía mirar a aquellas niñas y simplemente darles la espalda. Voy a pensarlo, ¿vale? No puedo prometer nada. Pero lo pensaré. Era suficiente. Lucía y Leticia sonrieron de nuevo. Saludaron con la mano y salieron corriendo en dirección al colegio. Eduardo se quedó allí parado, sosteniendo el maletín de cuero, sintiéndose completamente perdido. Miró su móvil. Tenía 3 reuniones programadas para el viernes por la mañana. Tendría que cancelarlas todas, explicárselo a los socios, inventar una excusa plausible. Pero mientras subía al coche que finalmente había llegado a buscarlo, una berlina negra con chofer uniformado, en lo único que podía pensar era en esos 2 pares de ojos castaños mirándolo con esperanza, y en una promesa que no había hecho, pero que sentía que debía cumplir. En el colegio, Lucía y Leticia llegaron tarde a la primera clase. La profesora, doña Silvia, una señora bondadosa de pelo blanco y gafas de leer colgadas de una cadena, frunció el ceño, pero no dijo nada. Conocía la situación de las niñas. Sabía que vivían solo con su madre. Sabía que muchas veces tenían que apañárselas solas. Hizo la vista gorda con los 10 minutos de retraso y dejó que se sentaran en sus pupitres. Durante toda la mañana, las gemelas no pudieron prestar atención a nada. Se miraban, sonreían, susurraban. ¿De verdad vendrá? ¿Aparecerá? La esperanza era peligrosa, pero irresistible. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en 1900, un despacho en la planta 23 de un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, Eduardo Almeida se sentaba en su silla de cuero y miraba por la ventana panorámica sin ver realmente nada. Su secretaria acababa de salir después de confirmar las citas de la semana. Eduardo era socio mayoritario de una empresa de consultoría empresarial, responsable de docenas de empleados y contratos millonarios. Su agenda siempre estaba llena, su tiempo siempre escaso. Pero en lo único que podía pensar era en 2 niñas gemelas pidiéndole que fingiera ser su padre por un día. Era ridículo. Era imprudente. Era lo más extraño que le habían pedido jamás. Y sin embargo, por primera vez en años, Eduardo se sentía necesario. No como empresario, no como consultor, no como fuente de dinero o poder, sino como persona, como presencia, como alguien que importaba no por lo que tenía, sino simplemente por estar allí. Cogió el teléfono interno y llamó a su secretaria. «Amanda, necesito cancelar todas las citas del viernes por la mañana. Ha surgido un imprevisto importante». «De acuerdo, señor Eduardo. ¿Algún problema?» «No», respondió sintiendo que una sonrisa involuntaria se formaba. «No es un problema, es otra cosa. Algo que necesito hacer». Colgó el teléfono y volvió a mirar por la ventana. Madrid se extendía hasta el horizonte, una jungla de hormigón y cristal, llena de historias entrelazadas y vidas que se cruzaban por casualidad. En un rincón específico de esa inmensidad, 2 niñas de 7 años esperaban un pequeño milagro. Y Eduardo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que quizás él podría ser ese milagro. La semana siguió su curso natural. Marina trabajó largas horas en el restaurante, estudió para los exámenes de la universidad, durmió poco y se preocupó mucho. Intentó hablar con el gerente sobre cambiar de turno el viernes, pero la respuesta fue clara. No había nadie disponible para cubrirla. Si faltaba, se arriesgaba al despido. Marina volvió a casa esa noche con el corazón apesadumbrado, sabiendo que tendría que decepcionar a sus hijas una vez más. Cuando llegó pasaban de las 11. Las niñas dormían abrazadas en la pequeña cama que compartían. Marina se quedó parada en la puerta de la habitación,
observándolas a la tenue luz del pasillo. Eran tan pequeñas, tan valientes, tan acostumbradas a lidiar con ausencias. Sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no permitió que cayeran. No podía permitirse el lujo de derrumbarse. Necesitaba ser fuerte, por ellas, siempre por ellas. El viernes amaneció nublado en Madrid. Eduardo se despertó más temprano de lo normal, se duchó, se puso un traje más discreto de lo habitual, uno gris claro con camisa blanca y corbata discreta. Se miró en el espejo y se preguntó qué demonios estaba haciendo. Todavía estaba a tiempo de echarse atrás. Todavía podía llamar a su secretaria, deshacer la cancelación de las reuniones, volver a la rutina normal. Pero no hizo nada de eso. Cogió las llaves del coche, bajó al garaje del edificio donde vivía, un lujoso edificio residencial en el barrio de Salamanca, y condujo hasta Chamberí. Aparcó a 2 manzanas del colegio y caminó despacio, con las manos en los bolsillos, sintiéndose completamente fuera de lugar. El Colegio Público Calderón de la Barca era un edificio de una planta de ladrillo visto, con un patio amplio donde los niños corrían y gritaban durante el recreo. Había banderas de España y de la Comunidad de Madrid ondeando en mástiles en la entrada, y una puerta de hierro pintada de verde. Eduardo se detuvo al otro lado de la calle, observando. Padres y madres comenzaban a llegar, muchos de la mano de sus hijos, otros cargando cámaras y móviles listos para registrar el momento. Se sintió un impostor, un intruso en una celebración que no le pertenecía. Entonces las vio. Lucía y Leticia caminaban por la acera uniformadas, con las mochilas a la espalda. Estaban solas, como siempre. Pero esta vez sus ojos escudriñaban la calle, buscando a alguien, buscándolo a él. Cuando lo vieron, sus caritas se iluminaron de una manera que Eduardo jamás olvidaría. No era solo alegría, era alivio, era gratitud. Era la sensación de que alguien, por primera vez, había cumplido una promesa que les habían hecho. Eduardo cruzó la calle y se acercó. Las niñas corrieron hacia él, pero se detuvieron a pocos pasos de distancia, tímidas de repente. Él se agachó, poniéndose a su altura. «Buenos días, chicas». «Ha venido», dijo Lucía con la voz entrecortada. «Dije que lo pensaría, y lo pensé, y decidí que os merecéis tener a alguien en el público hoy». Leticia tenía lágrimas en los ojos. «Gracias, señor Eduardo. Muchas gracias». «No hay de qué. Ahora decidme, ¿qué tengo que hacer?» «Solo sentarse ahí al fondo y ver la actuación. Vamos a cantar y a enseñar unos dibujos. Es rapidito». Eduardo sonrió. «Parece fácil. Puedo hacerlo». Entraron juntos en el colegio, las niñas caminando a su lado con el orgullo estampado en el rostro. Eduardo notó las miradas curiosas de otros padres, pero las ignoró. Siguió a las gemelas hasta el salón de actos, un espacio sencillo con sillas de plástico en fila y un pequeño escenario decorado con banderines de colores y globos. Se sentó discretamente en la última fila, intentando no llamar la atención. La actuación comenzó media hora después. Cada clase subía al escenario, cantaba una canción popular, mostraba trabajos hechos en clase, recibía los aplausos orgullosos de los familiares. Cuando llegó el turno de la clase de Lucía y Leticia, Eduardo sintió que el corazón se le aceleraba. Las niñas subieron al escenario junto con otros 20 niños, todos vestidos con ropas de fiesta improvisadas. La profesora doña Silvia dio la señal y comenzaron a cantar una canción típica, con voces desafinadas y adorables. Eduardo no les quitó los ojos de encima. Vio cómo se esforzaban por recordar la coreografía, cómo sonreían a pesar de estar nerviosas, cómo sus ojos lo buscaban en el público y brillaban cuando lo encontraban. Y algo dentro de él, algo que había estado dormido durante años, despertó. Una sensación de pertenencia, de propósito, de importancia que no tenía nada que ver con el dinero o el éxito profesional. Cuando la canción terminó y los niños hicieron una reverencia, Eduardo fue el primero en levantarse para aplaudir. Aplaudió con entusiasmo genuino y vio a Lucía y Leticia reír de alegría, saludándolo discretamente.
Otros padres lo miraron, algunos sonriendo, reconociendo en él a un padre orgulloso como todos los demás allí. Después de la actuación, los niños bajaron del escenario y fueron al encuentro de sus familiares. Lucía y Leticia corrieron hacia Eduardo, que las recibió con un abrazo torpe pero cálido. La profesora doña Silvia se acercó, extendiendo la mano. «Encantada, soy la profesora Silvia. ¿Es usted el padre de las niñas?» Eduardo dudó una fracción de segundo. Luego respondió: «Soy amigo de la familia. Su madre no ha podido venir, así que he venido en su lugar». «Qué amabilidad la suya. Las niñas son excelentes alumnas, muy educadas y trabajadoras. Estoy seguro de que lo son». Después de que la profesora se alejara, Lucía tiró de la manga de la americana de Eduardo. «Queríamos agradecérselo como es debido. ¿Puede comer con nosotras?» Eduardo las miró y se dio cuenta de que no podía decir que no. «Claro. ¿Dónde queréis ir?» «Hay una cafetería cerca de casa que hace la mejor hamburguesa del mundo», dijo Leticia con los ojos brillantes. «Pues vamos allá». Salieron del colegio juntos, Eduardo caminando en medio, una niña a cada lado. Cualquiera que los viera pensaría que eran padre e hijas, y quizás, solo por ese momento, lo eran. La cafetería El Sabor del Barrio estaba en una esquina concurrida a 3 manzanas del edificio donde vivían las niñas. Era uno de esos establecimientos tradicionales de barrio, con mesas de formica roja, taburetes giratorios en la barra y una carta escrita a mano en una pizarra colgada en la pared. El olor a fritura y café recién hecho impregnaba el ambiente. Algunos clientes habituales comían en la barra, charlando con el dueño, el señor Mauricio, un hombre bajo y barrigudo que conocía a la mitad del vecindario por su nombre. Eduardo, Lucía y Leticia entraron y se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Las niñas ya conocían el lugar de memoria. Saludaron al señor Mauricio con familiaridad y pidieron sus hamburguesas favoritas sin ni siquiera mirar la carta. Eduardo pidió lo mismo, sintiéndose extrañamente cómodo en ese ambiente sencillo, tan diferente de los restaurantes sofisticados que solía frecuentar. Mientras esperaban el pedido, las niñas hablaban animadamente sobre la actuación, recordando cada detalle, riendo de los errores que habían cometido en la coreografía. Eduardo las escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, sonriendo con sus historias. Había algo en esa ligereza infantil que lo desarmaba por completo. No recordaba la última vez que había conversado así, sin pensar en negocios, en plazos, en responsabilidades. Solo conversando por conversar. «¿Estás seguro de que no tiene hijos?», preguntó Lucía de repente, inclinando la cabeza hacia un lado. Eduardo parpadeó, sorprendido por la pregunta directa. «Estoy seguro». «¿Por qué?» «Porque se le da muy bien hablar con niños, hacernos sentir importantes». La observación lo pilló desprevenido. Nunca había pensado en sí mismo de esa manera. «Gracias, Lucía, es muy amable por tu parte». Leticia sorbió el zumo de naranja que el señor Mauricio había traído y miró a Eduardo con curiosidad. «¿Vive solo?» «Vivo solo». «¿Y no le da miedo por la noche?» Eduardo sonrió. «A veces. Pero me acostumbro. Nosotras también vivimos solo con mamá», continuó Leticia, «y a veces es un poco solitario, pero al menos nos tenemos la una a la otra». «Tenéis mucha suerte en eso. Tener una hermana debe de ser muy bueno». «Sí que lo es», asintió Lucía. «Leti es mi mejor amiga. Lo hacemos todo juntas, lo compartimos todo, hasta la cama». Eduardo sintió un nudo en el pecho. Imaginó a las 2 niñas compartiendo una cama pequeña, cuidándose la una a la otra, creciendo demasiado rápido porque la vida no les había dado otra opción. Recordó su propia infancia, también, marcada por ausencias y dificultades. Su madre trabajaba de sol a sol, y él pasaba la mayor parte del tiempo solo en un piso minúsculo en un barrio del este de Madrid. Aprendió pronto a cocinar, a lavar la ropa, a apañárselas, igual que aquellas niñas estaban aprendiendo. «¿Y vuestra madre?», preguntó Eduardo eligiendo las palabras con cuidado. «¿Cómo es?»
El rostro de las gemelas se iluminó. «Nuestra madre es la mejor persona del mundo», dijo Leticia con convicción absoluta. «Trabaja mucho, 2 empleos y además estudia por la noche. Quiere ser administradora», añadió Lucía. «Dice que cuando se gradúe conseguirá un trabajo mejor y podremos viajar en vacaciones. Parece una mujer muy fuerte». «Sí que lo es, y nos cuida súper bien. Incluso cuando está cansada, siempre pregunta si hemos hecho los deberes, si hemos comido bien, si todo va bien en el colegio». Eduardo escuchaba atentamente, formándose en la mente la imagen de una mujer luchadora, dedicada, haciendo lo imposible por dar a sus hijas lo mejor que podía. Sintió un respeto inmediato por alguien a quien ni siquiera conocía, y también una punzada de culpa por vivir en una realidad tan lejana a esa lucha diaria. Llegaron las hamburguesas enormes y jugosas, acompañadas de patatas fritas crujientes. Las niñas atacaron la comida con un apetito voraz, hablando entre mordiscos, riendo de bromas internas que solo ellas entendían. Eduardo comía despacio, observándolas, sintiendo algo extraño crecer dentro de él. No era pena, era algo más profundo, una conexión que no podía explicar. Cuando terminaron de comer y Eduardo pagó la cuenta, insistiendo en que era su regalo para ellas, Lucía miró a Leticia y luego a él. «Queríamos enseñarle una cosa. Puede venir con nosotras a nuestra casa. Está muy cerca». Eduardo dudó. Ir al piso de las niñas parecía cruzar una línea, pero ellas lo miraban con tanta expectación, con tanta confianza, que no pudo negarse. «Claro, vamos». Caminaron por las calles del barrio, pasando por tiendas de ropa barata, panaderías, farmacias, kioscos. Eduardo lo observaba todo con renovada atención, como si viera ese mundo por primera vez. Eran lugares que existían en la misma ciudad en la que él vivía, pero que pertenecían a una realidad completamente diferente a la suya. El edificio de las niñas era humilde pero limpio, con plantas en la entrada y paredes que necesitaban una nueva capa de pintura. Subieron los 3 pisos de escaleras, Eduardo cargando la mochila de Leticia que ella había insistido en darle. En el 3er piso, Lucía abrió la puerta con la llave que llevaba en una cadenita al cuello. «Puede entrar, señor Eduardo». Entró y se encontró en un piso minúsculo pero organizado. Un salón con un sofá, una televisión vieja y una mesita de centro. Una cocina americana separada solo por una barra. Un pasillo estrecho que llevaba a 2 habitaciones, probablemente un dormitorio y un baño. Todo era sencillo, pero había un cariño evidente en la decoración. Cojines de colores en el sofá, cortinas limpias, fotos de las niñas pegadas en la nevera con imanes. Las gemelas soltaron las mochilas y corrieron a la habitación. Volvieron cargando una caja de zapatos llena de dibujos. Se sentaron en el suelo del salón y comenzaron a mostrarle sus trabajos a Eduardo, que se sentó con ellas, admirando cada garabato, cada figura de colores. «Este lo hice cuando fuimos al zoo con el colegio», explicó Leticia, mostrando un dibujo de una jirafa desproporcionada con un cuello aún más largo de lo normal. «Está muy bien. ¿Te gustan los animales?» «Me encantan. Cuando sea mayor quiero ser veterinaria». Eduardo sonrió. «Es una profesión preciosa». Lucía mostró el siguiente dibujo, una casa enorme con un jardín florido y 3 personas delante. «Esta es la casa que quiero tener algún día, con un jardín para plantar flores y una habitación solo para nosotras muy grande con 2 camas». Eduardo miró el dibujo durante un largo momento. «Lo conseguirás, estoy seguro. Sois muy listas. Vais a conquistar todo lo que queráis». Pasaron casi 1 hora allí, sentados en el suelo, conversando, riendo, compartiendo historias. Eduardo les contó sobre su infancia difícil, sobre cómo también había crecido sin padre, sobre cómo su madre había trabajado incansablemente para darle una educación. Las niñas escucharon con atención, haciendo preguntas, estableciendo puentes entre sus experiencias y las de él. Había una sintonía natural, un entendimiento mutuo que iba más allá de las palabras. Cuando Eduardo finalmente miró el reloj, pasaban de las 3 de la tarde. Tenía que irse.
Tenía compromisos que ya no podía posponer. Se levantó, se arregló la americana y sonrió a las niñas. Tengo que volver al trabajo, pero ha sido una mañana maravillosa. Gracias por invitarme. Gracias por haber venido a nuestra actuación, dijo Lucía levantándose también. No sabe lo importante que ha sido para nosotras. También ha sido importante para mí. Leticia se mordió el labio como si quisiera decir algo, pero no supiera cómo. Luego reunió valor. Vamos a volver a verle. Eduardo miró esos ojos esperanzados y sintió que el corazón se le encogía. Sabía que la respuesta más sensata sería no, que aquello había sido un favor puntual, una amabilidad de un día, y que prolongar ese contacto podría crear expectativas peligrosas. Pero las palabras que salieron de su boca fueron otras. Claro que sí, si queréis puedo venir a visitaros de vez en cuando. Las sonrisas que recibió a cambio valieron cualquier riesgo. Eduardo salió del edificio sintiéndose diferente, más ligero, más vivo. Entró en el coche y se quedó allí unos minutos, solo pensando. Aquellas niñas habían removido algo profundo dentro de él. Habían despertado una parte suya que ni siquiera sabía que existía. Unas ganas de cuidar, de proteger, de estar presente. En los días siguientes, Eduardo no pudo dejar de pensar en Lucía y Leticia. Durante reuniones importantes, se sorprendía a sí mismo imaginando si estarían bien, si habrían comido bien, si estarían haciendo los deberes. Por la noche, solo en 1900, su ático con vistas a la ciudad, sentía que el silencio pesaba de una forma que nunca antes había pesado. El martes de la semana siguiente, tomó una decisión. Pasó por unos grandes almacenes y compró material escolar, cuadernos nuevos, estuches completos con lápices de colores de calidad, bolígrafos, gomas de borrar, sacapuntas. También compró 2 mochilas nuevas, ropa, zapatos, zapatillas. Gastó más de lo que debería, pero no le importó. Quería ver los rostros de las niñas iluminarse de nuevo. Cuando llegó al edificio, al final de la tarde, llamó al portero automático. Lucía respondió, y su voz se agudizó por la sorpresa. «Señor Eduardo, ¿es usted?» «Soy yo, ¿puedo subir?» «Claro, estamos aquí». Subió cargando bolsas pesadas, el corazón latiéndole más rápido de lo normal. Cuando llegó al tercer piso, la puerta ya estaba abierta y las niñas esperaban con enormes sonrisas. «¿Qué ha traído?», preguntó Leticia curiosa. «Algunos regalos. ¿Puedo entrar?» Entraron en el salón y Eduardo depositó las bolsas en el sofá. Las niñas lo abrieron todo con entusiasmo, exclamando con cada artículo descubierto. Los cuadernos eran de colores con tapas brillantes. Los lápices de colores venían en una caja de madera barnizada. Las mochilas eran rosa y lila, exactamente los colores favoritos de cada una, como si Eduardo lo hubiera adivinado. «Es todo precioso, señor Eduardo», dijo Lucía abrazando uno de los cuadernos contra el pecho. «Pero debe de haber costado muy caro». «No os preocupéis por eso. Quise regalároslo». «¿Pero por qué?», preguntó Leticia, genuinamente confundida. «Apenas le conocemos». Eduardo se sentó en el sofá y las miró con sinceridad. «Porque me habéis recordado lo importante que es tener a alguien a quien le importas, y me gustaría ser esa persona para vosotras, si me dejáis». Las niñas se quedaron en silencio por un momento procesando esas palabras. Luego Lucía se subió al sofá a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. «Nos gustaría mucho». Estaban así, los tres sentados en el sofá rodeados de regalos, cuando la puerta de entrada se abrió. Marina entró cargando el bolso del trabajo, el rostro cansado, el pelo suelto sobre los hombros. Se detuvo en medio del salón, congelada, mirando la escena que tenía delante. Eduardo se levantó de inmediato, sintiéndose como un intruso pillado infraganti. Las niñas corrieron hacia su madre, hablando al mismo tiempo, explicando lo de la fiesta del colegio, cómo Eduardo había asistido, la comida y ahora los regalos. Marina escuchaba en silencio, el rostro indescifrable, pero sus ojos estaban fijos en Eduardo y había algo en esa mirada que él no podía interpretar. No era rabia, no era exactamente sorpresa, era otra cosa, algo más profundo,
algo que parecía conmoción. «Niñas, id a vuestra habitación», dijo Marina, la voz controlada pero firme. «Necesito hablar con este señor a solas». «Pero mamá», empezó a protestar Lucía. «A la habitación, ahora». Las gemelas obedecieron a regañadientes, llevándose algunas de las bolsas con ellas. La puerta de la habitación se cerró, y Marina y Eduardo se quedaron solos en el salón. El silencio era pesado, cargado de tensión. Marina se cruzó de brazos, manteniendo la distancia. «¿Quién es usted?» «Me llamo Eduardo Almeida. Sus hijas me abordaron la semana pasada y me pidieron que fuera a la actuación del colegio porque usted no podía asistir». «¿Hicieron qué?». La voz de Marina subió un tono. «¿Abordaron a un extraño en la calle?». «Fue en una situación segura. Estaban preocupadas por quedarse solas en la actuación». «¿Y usted simplemente aceptó?». Marina dio un paso adelante, los ojos brillando de indignación y algo más. ¿No le pareció extraño? Inapropiado. Dos niñas desconocidas pidiendo eso. «Sí, me lo pareció», admitió Eduardo. «Pero también pensé que necesitaban a alguien, y yo estaba disponible». Marina rió, pero no había humor en ese sonido. «Disponible. Qué conveniente. ¿Y ahora?». «Aparece aquí con regalos caros, ganándose la confianza de mis hijas. ¿Y yo debería simplemente aceptarlo?». «No le estoy pidiendo que lo acepte. Solo quería ayudar». «¿Ayudar?». Marina negó con la cabeza, las manos temblando ligeramente. «Usted no lo entiende. No puede simplemente entrar en sus vidas así y luego desaparecer. Se van a encariñar, van a crear expectativas. Y cuando usted se canse de este jueguecito de buen samaritano y se esfume, ¿quién va a lidiar con su sufrimiento?». «Yo». Eduardo se quedó en silencio, absorbiendo la furia justificada de esa mujer. Tenía razón. No había pensado en las consecuencias a largo plazo. Había actuado por impulso, por emoción, sin considerar el impacto que su presencia temporal podría causar. «No pretendo desaparecer», dijo en voz baja. «Todos dicen eso». Marina giró la cara, limpiando rápidamente algo que podría haber sido una lágrima. «Por favor, váyase, y no vuelva. Mis hijas ya tienen suficientes ausencias en sus vidas». «No». «Necesitan una más». «Marina», empezó Eduardo, pero ella lo cortó. «Es señora, no Marina. Y, por favor, respete mi petición. Váyase». No había nada que hacer más que obedecer. Eduardo cogió su maletín, que había dejado apoyado en la pared, y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Lamento si he causado algún problema. No era mi intención». Marina no respondió. Solo se quedó allí, de espaldas a él, los hombros tensos. Eduardo salió, cerró la puerta tras de sí y bajó las escaleras con el pecho oprimido. Se sentía confundido, frustrado y sorprendentemente triste. Dentro del piso, Marina se apoyó en la puerta cerrada y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Ver ese rostro de nuevo después de tanto tiempo era como ser atropellada por un tren. Eduardo Almeida. Lo recordaba. Claro que lo recordaba. ¿Cómo podría olvidarlo? 8 años atrás trabajaba como camarera en un elegante evento corporativo en un hotel de 5 estrellas. Era un trabajo temporal, bien pagado, que había aceptado para juntar dinero y pagar las facturas atrasadas. Sirvió canapés y champán a ejecutivos bien vestidos, sintiéndose invisible en la sofisticada multitud, hasta que cruzó la mirada con un hombre alto, de traje impecable, que la miró de verdad, no como los otros que veían a través de ella, sino como si existiera, como si importara. Al final de la noche, cansados y solitarios cada uno a su manera, conversaron. Él le contó sobre la presión del trabajo, sobre la soledad de vivir en un mundo de apariencias. Ella le habló de sus sueños de estudiar, de darse una vida mejor. Hubo una conexión. Algo real, aunque breve. Una noche. Solo fue una noche. Y después, cada uno siguió su camino. Marina nunca esperó volver a verlo. Cuando descubrió el embarazo semanas después, ni se le pasó por la cabeza buscarlo. Él era de otro mundo. Jamás se acordaría de una camarera entre tantas.
y ella tenía demasiado orgullo para aparecer reclamando algo a alguien que apenas la conocía. Había criado a sus hijas sola, trabajando en 2 empleos, estudiando, luchando. Nunca se arrepintió. Lucía y Leticia lo eran todo para ella. Pero ahora, de repente, allí estaba él, en el salón de su casa, dando regalos a las hijas que eran suyas sin que él lo supiera. Marina se secó las lágrimas y fue a la habitación de las niñas. Estaban sentadas en la cama rodeadas de los regalos, los rostros preocupados. «¿Hemos hecho algo malo, mamá?», preguntó Lucía, con voz queda. Marina se sentó entre ellas y las abrazó. «No, mi amor, no habéis hecho nada malo. Solo necesito que entendáis que no podemos aceptar cosas de extraños». «Pero el señor Eduardo no es un extraño», protestó Leticia. «Es majo, se preocupa por nosotras. Sé que lo parece, pero apenas lo conocéis, y él tiene su propia vida. No podemos esperar que se quede». Pero dijo que iba a volver. Marina suspiró, apretando a sus hijas contra sí. A veces la gente dice cosas que no puede cumplir, y no es culpa suya. Es solo la vida, que es complicada. Las niñas se quedaron calladas, pero Marina sentía su tristeza. Odiaba ser la persona que apagaba la esperanza en los ojos de sus hijas, pero era su papel protegerlas, incluso si eso significaba herirlas un poco ahora para evitar un dolor mayor después. Mientras tanto, Eduardo conducía por las calles de Madrid sin un destino fijo. Estaba confundido, conmovido, incapaz de procesar el torbellino de emociones. Esa mujer, Marina, lo había mirado de una forma extraña, como si lo conociera, pero él estaba seguro de que nunca la había visto antes. ¿O sí? Paró el coche en una calle tranquila y cerró los ojos, intentando recordar. Había algo familiar en ese rostro, en esos ojos, pero el recuerdo era vago, lejano. Tantas fiestas, tantos eventos, tantos rostros que pasaban sin dejar huella. Negó con la cabeza, apartando los pensamientos. No importaba. Ella le había pedido que no volviera, y él debía respetarlo. Por mucho que doliera, por mucho que las niñas hubieran tocado su corazón de una forma que no podía explicar, debía dar un paso atrás. Pero, en los días siguientes, la resolución de Eduardo flaqueó. Pensaba constantemente en Lucía y Leticia. Las imaginaba volviendo del colegio solas, haciendo los deberes, cuidándose la una a la otra. Echaba de menos las conversaciones, las sonrisas, la ligereza que ellas aportaban a su vida demasiado ordenada. Una semana después, tomó otra decisión. Volvió a la tienda y compró uniformes escolares nuevos, zapatillas de marca, calcetines, más material escolar. Sabía que estaba desobedeciendo la petición de Marina. Sabía que se arriesgaba a crear un problema mayor, pero no podía simplemente desaparecer de la vida de esas niñas. No después de haber visto la alegría en sus ojos. Volvió al edificio una tarde de jueves. Llamó al portero automático, preparado para la resistencia de Marina, pero fue la voz de Lucía la que respondió. «Señor Eduardo, mamá no está, pero nosotras sí. Puede subir». Eduardo dudó. Quizás sería mejor volver otro día cuando Marina estuviera presente. Pero la puerta del portal ya estaba abierta y oyó los pasos apresurados de las niñas bajando las escaleras para recibirlo. Subieron juntos al piso. Las gemelas estaban radiantes, hablando al mismo tiempo sobre la semana que habían tenido, sobre las notas de los exámenes, sobre una pelea que habían presenciado en el recreo. Eduardo lo escuchó todo. Se sentó con ellas en el suelo del salón y les mostró los regalos que había traído. Los uniformes eran de la talla correcta, las zapatillas cómodas y bonitas. Las niñas se lo probaron todo desfilando por el salón, riendo. Eduardo sacó fotos con el móvil, capturando esos momentos de alegría pura. Pasaron la tarde juntos. Eduardo ayudó con los deberes, explicó problemas de matemáticas, escuchó a Leticia leer en voz alta un texto para practicar. Prepararon una merienda sencilla, sándwiches de queso con zumo de cartón, y comieron charlando de todo y de nada. Cuando el sol comenzó a ponerse y Marina podría llegar en cualquier momento, Eduardo se preparó para irse. Pero antes,
Las niñas lo abrazaron fuerte, agradeciéndole los regalos y la compañía. «Le queremos mucho, señor Eduardo», dijo Leticia apretándolo con fuerza. «Yo también os quiero mucho a vosotras», respondió, y se dio cuenta de que era absolutamente verdad. Bajó las escaleras sintiéndose completo de una forma que no se había sentido en años. Pero al salir del edificio, casi se choca con Marina, que llegaba corriendo, tarde del trabajo. Ella se detuvo al verlo, el rostro cambiando de sorpresa a indignación. «Le pedí que no volviera». «Lo sé, pero no pude mantenerme alejado». Marina lo miró durante un largo momento, y Eduardo vio que algo se rompía en su expresión, una barrera cediendo. «Suba», dijo finalmente. «Tenemos que hablar de verdad». Volvieron al piso juntos. Las niñas, que esperaban a su madre, se quedaron confundidas al verlos entrar juntos. Marina las mandó a la habitación una vez más y obedecieron sin protestar. Cuando se quedaron solos, Marina se sentó en el sofá y hundió el rostro entre las manos. Eduardo se quedó de pie esperando, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando Marina levantó el rostro de nuevo, sus ojos estaban húmedos. «Tengo que contarte algo, Eduardo, algo que cambió mi vida hace 8 años, y que va a cambiar la tuya ahora». El silencio en el salón era denso, cargado de expectación. Eduardo permanecía de pie, el corazón acelerado sin saber exactamente por qué. Marina respiraba hondo, las manos temblando ligeramente mientras buscaba las palabras adecuadas. Las lágrimas corrían silenciosas por su rostro, pero no las secaba. Solo lo miraba con una mezcla de miedo, rabia y algo que parecía resignación. «¿Recuerdas un evento corporativo hace 8 años?» empezó Marina, la voz temblorosa. «En el Hotel Palace, en el centro de Madrid. Era una fiesta de lanzamiento de un fondo de inversión. Tú estabas allí con otros ejecutivos». Eduardo frunció el ceño, intentando buscar en su memoria. Había participado en tantos eventos así a lo largo de los años. Las fiestas corporativas se confundían unas con otras. Rostros y nombres se perdían en el tiempo. Pero entonces, poco a poco, algo comenzó a emerger. Una noche específica, un salón elegante, una conversación inesperada. «Lo recuerdo», dijo despacio. «Era un evento aburrido. Mucha gente hablando de números y mercado. Estaba cansado, quería irme». «Hablaste con una de las camareras», continuó Marina, y Eduardo sintió que algo se helaba dentro de él. Una camarera joven, de pelo castaño, que servía champán y sonreía aunque estuviera visiblemente agotada. El recuerdo se hizo más nítido. Ahora lo recordaba. Recordaba mirarla y sentir una conexión instantánea, algo raro para alguien tan acostumbrado a interacciones superficiales. Recordaba esperarla al final del evento, conversar en la zona de servicio vacía, reír de bromas tontas mientras ella se quitaba los zapatos de tacón que le hacían daño en los pies. «Eras tú», susurró Eduardo, más para sí mismo que para ella. «Era yo». Marina finalmente se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Y esa noche tuvo consecuencias que nunca supiste». Eduardo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No necesitaba que ella lo dijera, ya lo sabía. Miró en dirección a la habitación donde estaban las niñas, luego de vuelta a Marina. Su rostro debía de estar pálido, porque ella asintió afirmativamente, confirmando lo que él ya había deducido. «Son mis hijas». No fueron palabras, fue una afirmación susurrada, un pensamiento verbalizado. Eduardo se sentó pesadamente en el sofá, las piernas débiles. Se llevó las manos a la cabeza, intentando procesar esa información que reescribía toda su realidad. «¿Por qué nunca me lo contaste?» Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Marina se cruzó de brazos a la defensiva. «¿Y cómo iba a hacerlo, Eduardo? Me diste tu nombre de pila y nada más. No tenía apellido, no tenía teléfono, no tenía nada. Y aunque lo hubiera tenido, ¿qué iba a decir? Hola, ¿te acuerdas de mí, la camarera con la que pasaste una noche? Estoy embarazada. Necesito ayuda». «Te habría ayudado», replicó Eduardo levantando el rostro para mirarla. «¿Crees que simplemente te habría abandonado? ¿Abandonado a mis hijas?»
No creía nada. No te conocía. Marina se levantó, caminando de un lado a otro en el pequeño salón. Tú eras un ejecutivo rico. Yo era una camarera que apenas podía pagar el alquiler. Veníamos de mundos completamente diferentes. No iba a ir detrás de ti pidiendo limosna o reconocimiento. Decidí criar a mis hijas sola, con dignidad, y fue exactamente lo que hice. Nuestras hijas, corrigió Eduardo con voz firme, son nuestras hijas, Marina, y yo tenía derecho a saberlo. Marina dejó de caminar y lo encaró. ¿Derecho? ¿Quieres hablar de derechos? ¿Dónde estabas cuando pasé 9 meses con náuseas, trabajando hasta el último día antes del parto porque no podía permitirme el lujo de parar? ¿Dónde estabas cuando nacieron prematuras y pasé semanas en el hospital rezando para que sobrevivieran? ¿Dónde estabas en las noches en que lloraban con fiebre y no tenía dinero para medicinas? ¿Dónde estabas en cada cumpleaños, en cada día de la madre, en cada momento difícil de estos 7 años? Las palabras eran como puñetazos, cada una golpeando a Eduardo en seco. No tenía respuesta, no tenía defensa. Todo lo que Marina decía era verdad. Él no había estado allí, no porque no quisiera, sino porque no lo sabía. Pero, ¿cambiaba eso algo? ¿Hacía su ausencia menos dolorosa? No lo sabía, dijo por fin, la voz quebrada. Te juro por todo que no lo sabía. Si lo hubiera sabido, habría estado allí, en cada momento, en todos ellos. Marina se sentó de nuevo, el cuerpo pareciendo desinflarse de cansancio y emoción. Te creo, no es esa la cuestión. La cuestión es que ahora lo sabes. Y necesito saber qué piensas hacer con esa información. Eduardo se quedó en silencio, pensando. ¿Qué pensaba hacer? Unas horas antes era solo un hombre solitario que se había encariñado de 2 niñas por casualidad. Ahora era padre, padre de 2 hijas que habían crecido sin él, que no sabían de su existencia, que lo llamaban señor Eduardo, y sonreían cuando aparecía porque creían que era la bondad de un extraño. Quiero ser su padre, dijo finalmente, y sintió la verdad absoluta de esas palabras. Quiero estar presente. Quiero conocerlas de verdad. Quiero compensar todo el tiempo perdido. No puedes simplemente compensar 7 años en unos meses, Eduardo. Marina negó con la cabeza. Y ellas no saben quién eres. Para ellas, solo eres un hombre majo que apareció de repente. Contarles la verdad ahora va a poner su mundo patas arriba. Entonces no se lo contemos todavía. Eduardo se inclinó hacia adelante, buscando sus ojos. Déjame estar presente primero. Déjame construir una relación verdadera con ellas. Y cuando llegue el momento adecuado, se lo contamos juntos. Marina lo miró largamente, evaluándolo. Finalmente, suspiró. Necesitas entender una cosa. He protegido a estas niñas toda su vida. Sola. Y voy a seguir protegiéndolas. Si en algún momento siento que las vas a hacer daño, que vas a desaparecer, que vas a hacer promesas que no puedes cumplir, te apartaré de ellas sin pensarlo 2 veces. No me importa si eres el padre biológico. Lo que importa es quién está presente. Y hasta ahora, esa persona siempre he sido yo. Eduardo asintió con la cabeza, respetando la ferocidad protectora de esa mujer. Lo entiendo. Y te prometo que estaré presente. No voy a desaparecer. No voy a hacer promesas vacías. Esto es demasiado importante. Ellas son demasiado importantes. Marina estudió su rostro, buscando señales de mentira o duda. No encontró ninguna. Solo determinación y sinceridad. Está bien, dijo finalmente. Puedes formar parte de sus vidas, pero despacio y con cuidado. Fue como si una puerta se abriera. Eduardo sintió alivio, gratitud y una responsabilidad enorme. No iba a estropear esa oportunidad. No iba a decepcionar a esas niñas, ni a Marina. En los días siguientes, Eduardo reorganizó completamente su vida. Delegó responsabilidades en el trabajo, canceló compromisos menos importantes, ajustó su agenda para tener más tiempo libre. Comenzó a visitar el piso regularmente, siempre llevando algo útil, nunca solo regalos frívolos.
material escolar, ropa adecuada para el clima, libros infantiles, fruta fresca. Las visitas se convirtieron en parte de la rutina. Los martes y jueves, Eduardo aparecía al final de la tarde, ayudaba a las niñas con los deberes, preparaba la cena junto a ellas, conversaba mientras comían. Marina lo observaba todo con cautela inicial, pero poco a poco se fue relajando. Veía cómo él era paciente explicando matemáticas a Lucía, cómo escuchaba atentamente las historias inventadas de Leticia, cómo se preocupaba genuinamente por los pequeños detalles de su día a día. Un sábado, Eduardo las llevó a pasear por el Parque del Retiro. Fue la primera vez que las niñas montaron en las barcas del estanque y su alegría era contagiosa. Marina fue con ellos, sentada en la barca al lado de Eduardo, mientras las gemelas remaban torpemente, riendo cuando giraban en círculos en lugar de seguir recto. Nunca habían venido aquí antes, comentó Marina observando a sus hijas. Siempre quise traerlas, pero nunca sobraba tiempo, o dinero para la merienda después. Podemos venir cuantas veces quieran, dijo Eduardo, y la merienda corre de mi cuenta. Marina lo miró. No tienes que pagarlo todo, ¿sabes? No se trata de dinero. Lo sé, pero déjame ayudar. Déjame formar parte de esto. Ella no respondió, pero su silencio era diferente ahora, menos hostil, más parecido a la aceptación. Con el paso de las semanas, Eduardo se convirtió en una presencia constante. Recogía a las niñas del colegio cuando Marina no podía, las llevaba a clases de natación que había pagado como regalo de cumpleaños anticipado, ayudaba con los proyectos escolares. Conoció a las profesoras, a los compañeros de clase, la rutina completa de sus hijas, y cuanto más convivía con Lucía y Leticia, más se enamoraba de ellas. No era un sentimiento instantáneo, sino algo que crecía con cada conversación, cada sonrisa compartida, cada momento de complicidad. Eran inteligentes, divertidas, resilientes, tenían personalidades distintas, a pesar de ser gemelas idénticas. Lucía era más práctica, organizada, responsable. Leticia era soñadora, creativa, sensible, y ambas tenían un corazón enorme. Una noche, después de que las niñas se durmieran, Eduardo y Marina conversaron en el salón. Él notó que ella parecía especialmente cansada, con ojeras profundas y los hombros caídos. ¿Estás bien?, preguntó Eduardo. Marina esbozó una sonrisa débil, solo cansada. Trabajo, universidad, casa, la rutina de siempre. Eduardo dudó antes de hacer la siguiente pregunta. ¿Puedo preguntar cuánto ganas en el restaurante? Marina frunció el ceño. ¿Por qué? Solo curiosidad. Quiero entender mejor tu situación. Ella suspiró. Salario mínimo más propinas, unos 1.500 al mes cuando hay mucho movimiento. Apenas cubre el alquiler, las facturas y la comida. ¿Y la universidad? Es pública, pero los materiales, el transporte, todo eso cuesta. A veces tengo que elegir entre comprar un libro o cambiar los zapatos de las niñas. Eduardo sintió que el pecho se le oprimía. No tienes que elegir. Déjame ayudar económicamente. Marina se puso rígida. No quiero tu dinero, Eduardo. No es limosna, son mis hijas. Tengo responsabilidad sobre ellas. Pasé 7 años sin tu ayuda. Puedo continuar. Pero no es necesario. Eduardo se inclinó hacia adelante. Marina, tengo recursos, muchos más de los que necesito. Déjame facilitar las cosas para ti, para ellas, por favor. Marina se quedó en silencio, el orgullo luchando contra el pragmatismo. Finalmente asintió levemente. Puedes ayudar con los gastos de las niñas, ropa, colegio, salud. Pero yo sigo pagando el resto. Sigo siendo responsable de mí misma. Trato hecho. A partir de ese día, Eduardo comenzó a ingresar mensualmente una cantidad en la cuenta de Marina, específicamente destinada a las niñas. Ella usaba el dinero con sabiduría, comprando lo que realmente necesitaban, guardando una parte para emergencias. La vida se volvió un poco más fácil, un poco menos asfixiante. 2 meses después del reencuentro, un domingo lluvioso, Eduardo llegó al piso con una propuesta diferente.
Las niñas estaban dibujando en la mesa de la cocina. Marina preparaba la comida. Esperó el momento adecuado y llamó a Marina para conversar. «Necesito hablar contigo de una cosa». Marina apagó el fuego y lo encaró. «Puedes hablar». «Quiero registrar a las niñas, oficialmente, darles mi apellido, reconocerlas legalmente como mis hijas». Marina se quedó paralizada. Era un paso enorme, irreversible. Significaba hacer pública esa paternidad, crear lazos legales, cambiar documentos, pero también significaba seguridad, derechos, protección. «¿Y ellas?», preguntó Marina. «¿Cómo piensas explicarles esto?». Eduardo respiró hondo. «Creo que ha llegado el momento de contarles la verdad». Marina se sentó pesadamente en una silla. «Se van a quedar confusas, quizás enfadadas. Se preguntarán por qué no se lo contamos antes. Lo harán, pero merecen saberlo, y cuanto más esperemos, más difícil será». Marina miró en dirección a sus hijas, que dibujaban ajenas a la seria conversación que tenía lugar a pocos metros. «Está bien», dijo finalmente. «Se lo contaremos, pero juntos, y de la manera correcta». Esa noche, después de la cena, Eduardo y Marina llamaron a las niñas para que se sentaran en el sofá. Obedecieron, curiosas y un poco aprensivas. Siempre que los adultos se ponían serios así, generalmente significaba una noticia importante. «Chicas», empezó Marina cogiendo las manos de las dos, «tenemos que contaros algo muy importante sobre el señor Eduardo». Lucía y Leticia miraron a Eduardo, que sonrió para animarlas. «¿Está enfermo?», preguntó Leticia, preocupada. «No, amor, nada de eso». Marina respiró hondo. «¿Recordáis que siempre preguntabais por vuestro padre? Y yo siempre os decía que no estaba cerca». Las niñas asintieron atentas. «Pues bien». Marina miró a Eduardo, que asintió para animarla. «Vuestro padre está aquí, siempre ha estado. Solo que no lo sabíamos. Él no sabía que existíais, y cuando le pedisteis que fuera a la fiesta del colegio, fue como si el destino os hubiera vuelto a juntar». Hubo un silencio confuso. Lucía frunció el ceño. «No lo entendemos, mamá». Eduardo se agachó, poniéndose a la altura de los ojos de las niñas. «Lo que vuestra madre intenta decir es que yo soy vuestro padre biológico. Vuestra madre y yo nos conocimos hace mucho tiempo, antes de que nacierais. Pero yo no sabía de vosotras. Cuando me reencontré con vuestra madre aquí, descubrimos la verdad». Leticia abrió los ojos de par en par. «¿Usted es nuestro padre? ¿Nuestro padre de verdad?». «Lo soy». Las niñas se miraron procesando la información. Luego Lucía se giró hacia Marina. «¿Tú lo sabías todo este tiempo?». «Sabía quién era vuestro padre, pero él no sabía de vosotras, y yo no sabía cómo encontrarlo para contárselo». «¿Y ahora?», preguntó Leticia con voz queda. «¿Qué pasa ahora?». «Ahora», dijo Eduardo suavemente, «si vosotras queréis, me gustaría ser vuestro padre de verdad, no solo de sangre, sino de presencia, estar con vosotras, cuidar de vosotras, formar parte de vuestra vida para siempre». Lucía lo miró con esos ojos demasiado inteligentes para su edad. «¿Y si no queremos?». Eduardo sintió una punzada en el pecho, pero mantuvo la voz firme. «Entonces lo respeto. Pero espero que me deis una oportunidad. Prometo hacerlo todo bien. Prometo no desaparecer nunca más». Hubo un largo momento de silencio. Entonces Leticia se levantó del sofá y abrazó a Eduardo. Lucía dudó un segundo antes de hacer lo mismo, y allí, en 1900, el pequeño salón de un modesto piso en Chamberí, una familia se formó de verdad. En los días siguientes, Eduardo gestionó toda la documentación necesaria para el reconocimiento de paternidad. Fue con Marina y las niñas al registro, firmó papeles, se hizo pruebas de ADN para formalizarlo todo legalmente. Cuando llegaron los nuevos documentos, Lucía Almeida Santos y Leticia Almeida Santos, las niñas se quedaron fascinadas viendo sus nombres completos escritos oficialmente. «Ahora tenemos un apellido de padre», dijo Leticia trazando las letras con el dedo. «Sí, lo tenéis», confirmó Eduardo, sintiendo un orgullo inmenso.
Con el reconocimiento oficial vino también la responsabilidad formal. Eduardo ajustó su testamento, incluyó a las hijas como beneficiarias de su seguro de vida, abrió cuentas de ahorro para su futura educación. Marina lo observaba todo con una mezcla de gratitud y aprensión. Era reconfortante saber que sus hijas tendrían seguridad financiera, pero también era aterrador cómo todo había cambiado tan rápido. Algunas semanas después, Eduardo hizo una propuesta que pilló a Marina completamente desprevenida. Estaban hablando en la cocina mientras las niñas veían la televisión en el salón. «He comprado una casa», dijo sin rodeos. Marina dejó de secar el plato que estaba lavando. «¿Qué?» «Una casa. En Mirasierra, no muy lejos de aquí. 3 habitaciones, jardín, garaje. Es un barrio tranquilo, seguro. Las niñas podrán jugar al aire libre». «Eduardo, no puedo pagar el alquiler de una casa así. No es un alquiler, es nuestra, mía y de las niñas, y tuya también si quieres vivir allí». Marina dejó el plato en el fregadero, girándose para encararlo. «No puedes simplemente comprar una casa y esperar que nos mudemos así como así». «¿Por qué no?», preguntó Eduardo, genuinamente sin entender la resistencia. «Vivís en un piso minúsculo. Las niñas comparten una cama. Te mereces más espacio. Ellas se merecen su propia habitación, un lugar para estudiar, para jugar». «No se trata de merecer, se trata de independencia. Siempre me las he apañado sola. No necesito que me salves». «No se trata de salvarte, se trata de dar a nuestras hijas lo mejor que podemos ofrecer, juntos». Marina giró la cara, luchando contra las emociones. Sabía que Eduardo tenía razón. Sabía que la casa sería mejor para las niñas. Pero aceptar aquello parecía rendirse completamente, admitir que no podía sola, perder el control que siempre había mantenido con tanto esfuerzo. «Al menos ven a ver la casa antes de decidir», pidió Eduardo. «Si no te gusta, olvidamos el asunto». Marina acabó aceptando. El sábado siguiente fueron todos juntos a ver la propiedad. Era una encantadora casa de una planta, con fachada amarilla y ventanas blancas, rodeada por un jardín con césped verde y algunos árboles frutales. Por dentro era espaciosa y luminosa, con un salón amplio, cocina moderna, 3 habitaciones con armarios empotrados y 2 baños completos. Las niñas corrieron por las estancias, exclamando con cada descubrimiento, eligiendo ya cuál sería la habitación de cada una. «¡Hasta hay una higuera en el patio!», gritó Leticia, desde el jardín. «Podemos comer higos». Marina caminó despacio por la casa, tocando las paredes, imaginando cómo sería vivir allí. Tener espacio para respirar, privacidad, un lugar verdaderamente cómodo para que sus hijas crecieran. Era demasiado tentador para rechazarlo. «Está bien», dijo finalmente, encontrando a Eduardo en la cocina. «Aceptamos, pero con una condición». «¿Cuál?». «Yo pago una parte, no el alquiler, porque sé que no lo aceptarás. Pero las facturas de la casa, el supermercado, las cosas del día a día, necesito contribuir. Necesito sentir que todavía tengo control sobre algunas cosas». Eduardo pensó por un momento. «Trato hecho. Tú te encargas de los gastos cotidianos. Yo me encargo del resto». La mudanza tuvo lugar 2 semanas después. Eduardo contrató una empresa que lo empaquetó todo, transportó los muebles y los organizó en la nueva casa. Marina se llevó pocas cosas del piso antiguo. La mayoría de los muebles eran demasiado viejos, demasiado rotos. Eduardo ya había amueblado la casa con cosas nuevas y cómodas, pero dejó que Marina eligiera cortinas, alfombras, detalles decorativos. Ella necesitaba sentir que ese espacio también era suyo. Las niñas se adaptaron rápidamente. Por primera vez en su vida, cada una tenía su propia cama, su propio escritorio, su propio armario. Lucía decoró su habitación con pósteres de animales y una estantería llena de libros. Leticia cubrió las paredes con sus dibujos y colgó cortinas lilas que había elegido personalmente. Eduardo no vivía en la casa. Mantuvo su piso en la zona oeste, pero las visitaba a diario. A veces se quedaba a cenar, otras veces solo pasaba para ver cómo estaban, ayudar con algo, conversar.
Marina apreciaba ese arreglo. No eran una pareja, no fingían ser una familia tradicional, pero eran un equipo trabajando juntos por el bien de las niñas. La rutina encontró un nuevo equilibrio. Marina continuó trabajando en el restaurante y estudiando, pero ahora con menos presión financiera. Las facturas estaban al día. Las niñas tenían lo que necesitaban. Incluso consiguió reducir su jornada laboral, pasando más tiempo en casa. Eduardo, por su parte, descubrió una versión de sí mismo que no conocía. El ejecutivo frío y centrado solo en los negocios dio paso a un hombre que participaba en reuniones escolares, llevaba a sus hijas al dentista, ayudaba a montar maquetas de ciencias. Sus socios notaron el cambio, comentaban que parecía más ligero, más humano, y lo estaba. Por primera vez en décadas, sentía que su vida tenía un propósito más allá del éxito profesional. 3 meses después de la mudanza a la nueva casa, el Colegio de las Niñas organizó una feria de ciencias. Cada alumno debía presentar un proyecto, y Lucía y Leticia eligieron hacer uno sobre el ciclo del agua. Eduardo pasó semanas ayudándolas a construir una elaborada maqueta con montañas de papel maché, ríos de pintura azul y un sistema de riego que realmente funcionaba. El día de la feria, Eduardo y Marina fueron juntos. Caminaron por los pasillos del colegio, observando los proyectos de Dindonesen, otros niños, hasta llegar a la mesa de Lucía y Leticia. Las niñas estaban radiantes, vistiendo batas blancas que Marina había cosido, explicando el proyecto a quien pasaba con un entusiasmo contagioso. Cuando llegó el turno de presentar ante los jueces, Leticia habló sobre la evaporación. Lucía explicó la condensación, y juntas demostraron cómo funcionaba la precipitación en la maqueta. Los jueces hicieron preguntas, las niñas respondieron con seguridad, y al final recibieron elogios por el trabajo bien hecho. Después de la presentación, cuando los jueces se alejaron, Lucía miró a Eduardo y Marina, que estaban de pie uno al lado del otro, y sonrió. «No lo habríamos conseguido sin la ayuda de nuestro padre», dijo en voz alta para que otros niños la oyeran. «Nos ayudó en todo». Eduardo sintió que le ardían los ojos. Era la primera vez que lo llamaban padre en público, sin dudar, sin vergüenza, con orgullo. Leticia añadió mirando a Marina: «Y mamá nos ayudó a estudiar todo el contenido. Tenemos la mejor familia». Marina y Eduardo intercambiaron una mirada. No era una familia convencional. No eran marido y mujer, no vivían bajo el mismo techo, pero eran una familia, unida por lazos que iban más allá de la sangre. Lazos de elección, de presencia, de amor construido día tras día. Al final de la feria, cuando ya caminaban hacia el aparcamiento, Lucía tiró de la mano de Eduardo. «Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, amor, puedes preguntar lo que quieras». «¿Por qué tú y mamá no estáis juntos? En plan, casados». Eduardo miró a Marina, que también parecía curiosa por la respuesta. Eligió las palabras con cuidado. «Porque vuestro padre y vuestra madre se quieren y se respetan mucho. Pero no siempre las personas que se quieren tienen que ser novios o estar casados. Lo importante es que trabajamos juntos, os cuidamos juntos y queremos lo mejor el uno para el otro. Eso también es una forma de familia». Lucía pareció satisfecha con la respuesta. «Vale, entonces, mientras sigáis siendo amigos». «Siempre lo seremos», aseguró Marina, y Eduardo asintió en acuerdo. Los meses se convirtieron en estaciones. Llegó el verano, y Eduardo llevó a las niñas a la playa por primera vez. Alquiló una casa en Javea durante una semana, y Marina consiguió tomarse unos días libres del trabajo para ir con ellos. Fueron días de sol, arena, risas y descubrimientos. Las niñas aprendieron a nadar en las olas, construyeron elaborados castillos de arena, coleccionaron conchas que guardaron en botes de cristal. Una noche, mientras las niñas dormían agotadas después de un día entero de playa, Eduardo y Marina se sentaron en la terraza de la casa, escuchando el sonido de las olas a lo lejos. «Gracias», dijo Marina de repente. Eduardo la miró, sorprendido. «¿Por qué?» «Por todo. Por haberte quedado.
por haber elegido estar presente. Muchos hombres habrían huido de la responsabilidad. Tú la has abrazado. No había forma de no abrazarla. Son increíbles, y gran parte de eso es mérito tuyo. Las criaste sola, con dignidad, con amor. Yo solo estoy intentando ponerme a la altura de lo que tú ya has construido. Marina sonrió, una sonrisa genuina y rara. Hacemos un buen equipo. Sí que lo hacemos. Se quedaron en silencio un rato, un silencio cómodo y cómplice. No había tensión romántica entre ellos. Aquella noche de 8 años atrás había sido una conexión pasajera, importante por las consecuencias que generó, pero no algo destinado a convertirse en romance. Y estaba bien así. Eran compañeros en una misión más grande que cualquier relación amorosa. Eran padres. El año escolar terminó con Lucía y Leticia entre las mejores alumnas de la clase. El día de la entrega de notas, Eduardo y Marina fueron juntos. Se sentaron uno al lado del otro en el salón de actos. Vieron a las niñas recibir diplomas de mérito. Otras familias los saludaron. Los profesores elogiaron la implicación de ambos en la educación de las niñas. Eran reconocidos como una unidad, una familia que funcionaba. Esa noche, ya en casa, mientras celebraban con un pastel que Marina había hecho, Leticia brindó con su vaso de zumo. Por el mejor año de nuestras vidas, todos chocaron los vasos, de acuerdo. Realmente había sido un año transformador, un año de descubrimientos, de reconexiones, de una familia construyéndose. Pero mientras celebraban, Eduardo miró a sus hijas y sintió una profunda gratitud. Gratitud por el azar que las había traído de vuelta a su vida. Gratitud por el coraje de 2 niñas de 7 años que abordaron a un extraño en la calle pidiendo su presencia. Gratitud por Marina, que le había permitido formar parte de todo aquello. Más tarde, después de que las niñas se durmieran, Eduardo se despidió en la puerta. Marina lo acompañó hasta la verja del jardín. «Sabes que no tienes que irte todas las noches, ¿verdad?», dijo Marina. «Hay una habitación de sobra en la casa. Podrías quedarte cuando quisieras». Eduardo consideró la oferta. Era tentadora, pero también sabía que era importante mantener límites, mantener espacios separados. «Gracias, pero creo que está bien como está. Así mantenemos las cosas claras. Vengo, participo, pero no invado tu espacio». Marina asintió, comprendiendo. «Eres un buen hombre, Eduardo. Las niñas tienen suerte. Yo soy el que tiene suerte, de haberos encontrado, de tener esta segunda oportunidad». Eduardo se fue esa noche conduciendo despacio, pensando en lo extraña que era la vida. Meses atrás, era un hombre solitario viviendo una rutina vacía. Ahora tenía 2 hijas que lo querían, una compañera de crianza que lo respetaba y un propósito que iba más allá de números y contratos. Tenía una familia. No de la forma tradicional que siempre había imaginado, sino de una forma aún más especial. Una familia elegida. Una familia construida. Una familia real. Y mientras Madrid dormía fuera de las ventanillas del coche, Eduardo sonrió. El futuro estaba lleno de posibilidades. Primeras comuniones, graduación del instituto, entrada en la universidad, bodas quizás. Él estaría allí, para todo. No se perdería ni un momento más. Esa era su promesa, para Lucía, para Leticia, para sí mismo. Las semanas siguientes trajeron una nueva y cómoda rutina. Eduardo empezó a dormir en la casa una vez por semana, generalmente los viernes, cuando se quedaba hasta más tarde ayudando a las niñas con proyectos o simplemente charlando. El sábado por la mañana hacía tortitas para el desayuno, una receta que había perfeccionado a lo largo de los meses. Las niñas se despertaban con el olor, bajaban corriendo a la cocina y todos comían juntos en la gran mesa que Eduardo había comprado especialmente para esos momentos. Marina observaba estas escenas con una mezcla de alegría y melancolía. Alegría por ver a sus hijas felices, completas, con una figura paterna presente. Melancolía por pensar en todos los años que podrían haber sido así si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero había aprendido a no vivir de arrepentimientos. El pasado no se podía cambiar,
El presente era lo que importaba. Un sábado por la mañana, mientras comían las tortitas con sirope de chocolate, Leticia hizo un anuncio. «Tenemos una presentación importante en el colegio la semana que viene». «¿Qué tipo de presentación?», preguntó Eduardo sirviendo más zumo. «Es el día de la familia otra vez, pero este año es diferente. La profesora ha pedido que cada niño hable de su familia, que cuente cómo es, qué hacen juntos». Lucía añadió, lamiéndose el chocolate de los dedos. «Y hemos pensado en hablar de cómo ha cambiado nuestra familia, de cómo era antes y cómo es ahora». Marina y Eduardo intercambiaron una mirada. «¿Queréis hablar de eso?», preguntó Marina con cautela. «¿De todo lo que ha pasado?». «Sí, queremos», confirmó Lucía. «Porque nuestra historia es guay, es diferente. No tenemos una familia normal, pero tenemos una familia de verdad». Eduardo sintió que el corazón se le calentaba. «¿Y qué vais a decir?». Leticia pensó un momento. «Vamos a decir que vivíamos solo con mamá, y era difícil, pero éramos felices. Y luego encontramos a nuestro padre por casualidad, como un milagro. Y ahora los tenemos a los dos, aunque no vivan juntos. Y es aún mejor porque todo el mundo se respeta y se quiere». «Parece perfecto», dijo Eduardo, con la voz entrecortada. El día de la presentación, Eduardo y Marina se sentaron juntos en el público, nerviosos y orgullosos. Cuando llegó el turno de Lucía y Leticia, las dos subieron al escenario cogidas de la mano y empezaron a hablar. Contaron sobre la vida con su madre trabajadora, sobre el día que abordaron a un extraño en la calle, sobre el descubrimiento de que ese extraño era su padre. Hablaron con sinceridad, sin ocultar las dificultades, pero enfatizando el amor que los unía a todos. «Nuestra familia no es perfecta», dijo Lucía, mirando al público, «pero es nuestra, y queremos cada pedacito de ella». Cuando terminaron, el público aplaudió con entusiasmo. Otros niños habían hablado de familias tradicionales, padres casados, abuelos que vivían cerca, pero la historia de Lucía y Leticia había tocado de una forma diferente. Era real, era honesta, estaba llena de superación. Después de la presentación, a la salida del colegio, varias madres se acercaron a Marina y Eduardo, elogiando el coraje de las niñas y la forma en que estaban manejando la crianza compartida. Una madre divorciada comentó que intentaría mejorar la relación con su exmarido, inspirada por el ejemplo que había visto. Un padre soltero dijo que se había sentido menos solo al saber que otras familias también eran diferentes del estándar. Eduardo y Marina escucharon todo con humildad. No se veían como un ejemplo de nada, solo como personas intentando hacer lo mejor posible con la situación que tenían. Pero si su historia podía ayudar a alguien, si podía mostrar que las familias vienen en todas las formas y configuraciones, entonces valía la pena compartirla. Esa noche en casa, después de que las niñas se durmieran, Eduardo y Marina conversaron en el salón. «¿Has pensado en el futuro?», preguntó Marina. «¿En lo que pasará cuando crezcan?». «Pienso en ello siempre», admitió Eduardo. «Quiero estar ahí para todo. Primer amor, primer corazón roto, elección de carrera, boda, si quieren. Todo». «¿Y si quieren vivir contigo en algún momento? ¿Si deciden que quieren quedarse en tu piso?». La pregunta pilló a Eduardo por sorpresa. Nunca había pensado en eso. ¿Le dolería a Marina? ¿Sería justo? «No lo sé», respondió honestamente. «Supongo que tendríamos que hablar los cuatro juntos y decidir qué tiene más sentido, pero nunca sería una competición. Nunca sería sobre elegir entre tú y yo». Marina asintió, pareciendo aliviada. «Te quieren, ¿sabes? De verdad. No solo porque compras cosas o las llevas a sitios guays, sino porque estás presente, porque te importan. Yo también las quiero, más de lo que imaginé que era posible querer a alguien». Se quedaron en silencio un momento. Luego Marina habló de nuevo, con voz más baja. «A veces me siento culpable». «¿Por qué?». «Por no habértelo contado desde el principio, por haberte privado de 7 años con ellas, y a ellas de 7 años contigo». Eduardo negó con la cabeza. «No te culpes. Hiciste lo que creías correcto en ese momento, y criaste a 2 niñas increíbles. Eso es lo que importa».
Gracias por decir eso. Es verdad. Y mira, Marina, se inclinó hacia adelante buscando sus ojos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos construir el futuro, juntos, como un equipo. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Marina sonrió, y por primera vez desde que se reencontraron, Eduardo vio verdadera paz en ese rostro. Paz y aceptación. Estaban bien. Las niñas estaban bien. La familia extraña y no convencional que habían construido estaba funcionando. Y mientras la noche avanzaba en Madrid, en la casa amarilla con el jardín de higueras, 4 personas dormían tranquilas. Una familia unida no por convenciones sociales, sino por lazos más fuertes. Lazos de elección, lazos de presencia, lazos de amor verdadero e incondicional. Habían pasado 3 años desde aquel día lluvioso en que Marina le había revelado la verdad a Eduardo. Lucía y Leticia tenían ahora 10 años, cursaban quinto de primaria y habían crecido no solo en altura, sino en confianza y madurez. La casa amarilla de Mirasierra se había convertido en el centro de una vida familiar rica y llena de momentos especiales. Marina finalmente se había graduado en administración, en una ceremonia emocionante donde Eduardo, Lucía y Leticia ocuparon la primera fila, aplaudiendo de pie cuando subió al escenario para recibir el diploma. Las niñas sostenían una pancarta hecha a mano que decía «Enhorabuena, mamá, lo conseguiste», decorada con flores de colores y corazones. Marina lloró al verlas, recordando todas las noches que había estudiado hasta tarde, todas las veces que había dudado si podría conciliar trabajo, maternidad y universidad, pero lo había conseguido, y sus hijas estaban allí para ser testigos. Con el título en la mano, Marina había conseguido un trabajo mejor en una empresa de logística, trabajando como asistente administrativa, con un salario significativamente mayor que el de camarera. Había dejado el restaurante Villaverde con una mezcla de alivio y nostalgia. Ese lugar representaba años difíciles, pero también su fuerza y resiliencia. Sus antiguos compañeros le hicieron una fiesta de despedida, y Marina se fue de allí con la certeza de que merecía esa nueva oportunidad. Eduardo seguía como socio de la consultora, pero había encontrado un mejor equilibrio entre el trabajo y la familia. Había delegado más responsabilidades, reducido viajes innecesarios, priorizado estar presente en los momentos importantes. Cuando Lucía ganó el primer premio en una olimpiada de matemáticas del colegio, Eduardo estaba allí. Cuando Leticia tuvo su primera actuación de teatro escolar, interpretando a un árbol con tanto entusiasmo que arrancó risas y aplausos del público, Eduardo estaba en primera fila grabándolo todo. La dinámica entre Marina y Eduardo se había solidificado en una asociación respetuosa y eficiente. Hablaban a diario sobre las niñas, compartían decisiones importantes, asistían juntos a reuniones escolares y consultas médicas. A veces, la gente les preguntaba si estaban casados, y ellos respondían con naturalidad que no, pero que eran compañeros en la crianza de sus hijas. A algunos les parecía extraño, otros admiraban el arreglo, pero la opinión ajena importaba cada vez menos. Lo que importaba era que funcionaba. Un sábado por la mañana, Eduardo llegó para el tradicional desayuno, de tortitas, y encontró a las niñas en el salón, rodeadas de papeles y rotuladores de colores. Estaban haciendo carteles para un proyecto de ciencias sobre sostenibilidad ambiental. «Buenos días, chicas. ¿Qué estáis tramando?» «Buenos días, papá», respondieron al unísono sin levantar la vista de los carteles. Eduardo sonrió. En los últimos 3 años se había acostumbrado a que lo llamaran papá, de forma natural, sin formalidades. Era señor Eduardo, solo para los extraños. Para Lucía y Leticia era simplemente papá, y esa palabra nunca dejaba de calentarle el corazón. Marina apareció desde la cocina, con un delantal manchado de harina. Están obsesionadas con este proyecto. Se han despertado a las 7 de la mañana de un sábado para trabajar en él. «Es importante, mamá», dijo Lucía, sin apartar la vista del cartel donde dibujaba árboles. La profesora dijo que los mejores proyectos se presentarán en la Feria de Ciencias de la ciudad. Queremos participar. Y vamos a ganar,
añadió Leticia con determinación. Nuestro proyecto es sobre reciclaje y compostaje. Incluso hemos empezado una compostera en el patio. Eduardo se agachó para observar mejor el trabajo. Era impresionante para niñas de 10 años. Gráficos bien hechos, información organizada, presentación visual, atractiva. Está muy bien, ¿puedo ayudar en algo? ¿Puedes revisar el texto para ver si hay algún error de ortografía?, pidió Lucía, entregándole una hoja rellena con su letra cuidada. Eduardo leyó atentamente, hizo algunas pequeñas correcciones, sugirió reformulaciones en frases específicas. Las niñas absorbían cada comentario, tomando notas, discutiendo entre ellas cómo mejorar. Era fascinante observar cómo trabajaban juntas, complementándose perfectamente. Lucía era más analítica, centrada en datos y hechos. Leticia era más creativa, preocupada por la presentación visual y el impacto emocional. 2 semanas después, el día de la Feria de Ciencias Municipal, toda la familia fue junta al pabellón donde se celebraba el evento. Era inmenso, con cientos de proyectos de colegios de toda la ciudad. Lucía y Leticia montaron su stand con la ayuda de Eduardo y Marina, organizando los carteles, la maqueta de la compostera que habían construido y muestras de abono orgánico que habían producido en el patio de casa. Durante el día, los jueces pasaron evaluando cada proyecto. Hicieron preguntas técnicas, pusieron a prueba sus conocimientos, analizaron la presentación. Las niñas respondieron con seguridad, demostrando no solo que habían estudiado el tema, sino que realmente les importaba. Hablaron apasionadamente sobre la importancia de reducir residuos, sobre cómo pequeñas acciones individuales podían generar un impacto colectivo, sobre el futuro del planeta. Al final del día, durante la ceremonia de entrega de premios, Lucía y Leticia fueron llamadas al escenario. Habían conseguido el segundo puesto en la categoría de parejas de primaria. No era el primer puesto que tanto querían, pero era un logro enorme. Subieron al escenario radiantes, recibieron el diploma y la medalla, y buscaron a Marina y Eduardo en el público. Cuando los encontraron, saludaron con entusiasmo. Más tarde, de vuelta a casa, las niñas estaban decepcionadas por no haber ganado, pero Eduardo y Marina las consolaron explicando que lo importante no era ganar, sino el aprendizaje y el esfuerzo. Un segundo puesto entre cientos de proyectos era motivo de un orgullo inmenso. «Habéis estado increíbles», dijo Marina desde el asiento trasero del coche donde se sentaba con las niñas. «Vuestro padre y yo estamos muy orgullosos». «Es verdad», confirmó Eduardo, mirando por el retrovisor. «¿Y sabéis qué creo que se merece esto? Una celebración. ¿Qué tal si vamos a esa pizzería que os gusta?» Las niñas se animaron de inmediato, olvidando la decepción. Pasaron la noche comiendo pizza, riendo, recordando momentos divertidos de la feria, haciendo planes para el próximo año, cuando lo intentarían de nuevo. Era en esos momentos cuando Eduardo se daba cuenta de cómo su vida había cambiado por completo. 3 años atrás, un sábado por la noche, habría significado estar solo en el piso, quizás trabajando en algún informe, quizás viendo algo en la televisión sin prestar atención. Ahora significaba esto: ruido, desorden, risas, vida, y no lo cambiaría por nada. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos y alegrías. Lucía desarrolló interés por la programación y comenzó un curso online de lógica computacional. Leticia descubrió una pasión por el dibujo y la pintura, llenando las paredes de su habitación con sus creaciones cada vez más elaboradas. Marina prosperaba en su nuevo trabajo. Había recibido 2 ascensos en menos de un año. Eduardo había expandido la consultora a 3 nuevas comunidades autónomas, pero seguía priorizando estar presente en la vida de sus hijas. Un domingo por la tarde, mientras comían juntos en la Casa Amarilla, Leticia hizo una pregunta que los pilló a todos por sorpresa. «Papá, ¿nunca has querido volver a casarte, tener otros hijos?» Eduardo casi se atraganta con el zumo. Miró rápidamente a Marina, que parecía tan sorprendida como él por la pregunta. «¿De dónde ha salido eso, Leti?» «Solo curiosidad. Vives solo, eres guapo, tienes dinero.
Debe de haber un montón de mujeres interesadas. Eduardo rió, algo incómodo. Bueno, quizás, pero no estoy buscando. Estoy feliz como están las cosas. ¿Y tú, mamá? Lucía se giró hacia Marina. ¿Tú tampoco quieres salir con nadie? Marina se sonrojó. Chicas, ¿qué conversación es esta? Es que pensamos que quizás vosotros dos podríais estar juntos, dijo Leticia encogiéndose de hombros. Sería más fácil. Seríamos una familia normal. Marina y Eduardo intercambiaron una mirada incómoda. Era una conversación que nunca habían tenido directamente, pero que a veces flotaba en el aire. ¿Habría alguna posibilidad de algo más allá de la crianza compartida entre ellos? Mirad, empezó Eduardo, eligiendo las palabras con cuidado. Vuestra madre y yo nos respetamos mucho. Trabajamos muy bien juntos, cuidando de vosotras, pero eso no significa que necesitemos ser una pareja. No tenemos ese tipo de sentimiento el uno por el otro. Y no pasa nada, añadió Marina. No todas las familias tienen que seguir el mismo modelo. La nuestra funciona como está. Pero no os odiáis, ¿verdad?, preguntó Lucía, preocupada. Claro que no, aseguró Eduardo. Nos queremos, como amigos, como compañeros, solo que no es amor romántico. Las niñas parecieron aceptar la explicación, volviendo a comer, pero el tema había dejado un ambiente extraño en el aire. Después de la comida, cuando las gemelas fueron a jugar al patio, Marina y Eduardo se quedaron solos en la cocina, lavando los platos. «Perdona si ha sido raro», dijo Marina, enjuagando un plato. «Tienen cada idea. No tienes que disculparte». Eduardo secaba los platos que ella le pasaba. «Pero es interesante, ¿no? ¿Cómo asumen que sería mejor si fuéramos pareja?» «Sería más simple», admitió Marina. «Más convencional, pero no necesariamente mejor». «Estoy de acuerdo». Eduardo guardó el último plato en el armario. «¿Estás feliz como están las cosas?» «Lo estoy». Marina se giró para encararlo. «¿Y tú?» «Mucho. Más de lo que creí que sería posible». «Entonces todo está bien. No necesitamos cambiar nada». Pero la conversación se quedó en la cabeza de Eduardo en los días siguientes. ¿Sería realmente imposible? Él y Marina tenían tantas cosas en común ahora. Pasaban tanto tiempo juntos. Funcionaban tan bien como equipo. Pero siempre que intentaba imaginar un escenario romántico entre ellos, algo no encajaba. La química simplemente no existía. Y no pasaba nada. No todas las historias tenían que terminar en romance. La suya había terminado en algo quizás aún más valioso. Familia, compañerismo, respeto mutuo. El año escolar avanzó. Las niñas participaron en competiciones de matemáticas, representaciones teatrales, juegos escolares. Marina fue ascendida de nuevo, ahora a coordinadora de logística. Eduardo cerró el mayor contrato de la historia de la consultora. La vida de todos prosperaba. Un sábado de junio, exactamente 3 años y medio después de aquel primer encuentro en la fiesta del colegio, Eduardo llegó a la Casa Amarilla con una noticia importante. Reunió a Marina, Lucía y Leticia en el salón y anunció que le gustaría hacer un viaje en familia. «¿A dónde?», preguntó Leticia emocionada. «A Disney, Orlando. 2 semanas en las vacaciones de julio». Las niñas gritaron de alegría, saltando y abrazando a Eduardo. Marina se mostró más contenida, pero claramente emocionada. «Nunca hemos viajado fuera del país», dijo en voz baja. «Pues ahora vamos, los 4». Eduardo sonrió. «Ya he comprado los billetes, reservado el hotel, todo. Solo necesitamos sacar los pasaportes de las niñas. Fue una carrera conseguir toda la documentación a tiempo, pero lo lograron. En julio, embarcaron en 1900, un vuelo directo de Madrid a Orlando. Las niñas estaban extasiadas. Era la primera vez que montaban en avión. Pasaron todo el vuelo con las caras pegadas a la ventanilla, observando las nubes, sacando fotos de todo. En Orlando se alojaron en un resort cerca de los parques. Eduardo había reservado una suite con 2 habitaciones, una para él, otra para Marina y las niñas. En los días siguientes, visitaron Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom. Las gemelas probaron las montañas rusas por primera vez,
Conocieron a los personajes de Disney, comieron algodón de azúcar hasta hartarse, compraron orejas de Mickey que llevaron puestas todo el tiempo. Eduardo sacó miles de fotos. Marina, generalmente reservada, se relajó por completo, riendo de las payasadas de sus hijas, probando atracciones radicales, llevando un sombrero ridículo que Lucía insistió en que comprara. Eran solo los cuatro, en una burbuja de felicidad, lejos de las preocupaciones del día a día. Una noche, después de que las niñas se durmieran agotadas de tanto caminar, Eduardo y Marina se sentaron en la terraza de la habitación con vistas al lago artificial del resort. Bebían vino tinto que Eduardo había comprado en una tienda del hotel, escuchando el sonido lejano de los fuegos artificiales de Magic Kingdom. «Gracias por esto», dijo Marina mirando el cielo nocturno. «No tenías por qué. Quería hacerlo. Os lo merecéis las tres». Todavía es surrealista a veces. Marina negó con la cabeza. Pensar en cómo ha cambiado todo. Cómo hace 4 años apenas podía pagar el alquiler y ahora estoy aquí, en Disney, con mis hijas y contigo. La vida da vueltas extrañas. Sí que las da. Marina tomó un sorbo de vino. ¿Te arrepientes de algo? ¿De cómo pasó todo? Eduardo pensó honestamente antes de responder. Me arrepiento de no haberlo sabido desde el principio, de haberme perdido sus primeros años, pero no me arrepiento de cómo están las cosas ahora, de lo que hemos construido juntos. Yo tampoco. Marina sonrió. Eres un padre mejor de lo que imaginé que nadie podría ser. Y tú eres una madre increíble. Las niñas tienen suerte de tenerte. Tienen suerte de tenernos a los dos. Se quedaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Luego Eduardo habló de nuevo. ¿Has pensado en el futuro? ¿En lo que pasará cuando crezcan de verdad? Adolescencia, universidad, vida adulta. Pienso en ello siempre. Me da miedo y emoción al mismo tiempo. A mí también, pero sé que independientemente de lo que venga, lo enfrentaremos juntos, como siempre hemos hecho. Como siempre haremos, asintió Marina.